Buenas tardes, profesor y compañeros de la Universidad Uniquindío. Hoy estamos aquí para hablar sobre la metodología de las tablas de retención documental. Bienvenidos. Entonces, comencemos. Los archivos y su conservación y prestación de servicios hemos podido ver que son muy importantes para la administración y para la sociedad como tal. Entonces, definiré qué es la orientación necesaria para una aplicación exitosa. Comencemos. El concepto de tablas de retención documental nos dice que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas que debemos aplicar desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización, conservación, según nos lo dice el Acuerdo 027-2006 del Archivo General de la Nación. Ya que estamos hablando de esto, podemos decir que tenemos una normatividad muy amplia. Por ejemplo, la Ley General del Archivo 594 del 2000 y los acuerdos reglamentarios inherentes a la elaboración e implementación de las tablas de retención documental. El Decreto 2609 del 14 de diciembre del 2012 del Ministerio de Cultura, por el cual se reglamenta el título quinto de la Ley 594 del 2000. Parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 del 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado. Acuerdo 07 del 19 del 94, Archivo General de la Nación. Este Reglamento General de Archivos, artículo 18, crea el Comité Evaluador del Documento, que determina su integración y se fija la función principal de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos. Así podremos seguir viendo que todavía tenemos otros acuerdos que nos van a ayudar a este proceso, como el Acuerdo 012 de 1995, el Archivo General de la Nación, por el cual se modifica el papel 1 del Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, que habla del Reglamento General de Archivos, órganos de dirección, coordinación y asesoría. Podemos ver el Acuerdo 039 del 2002, Archivo General de la Nación, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en el desarrollo del artículo 24 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Con esto, compañeros, continuamos. Primero, debemos tener en cuenta ¿cuál es el objetivo? Mejorar la comprensión del tema. Para esto, siempre tenemos que manejar una terminología que sea tomada de la Ley General de los Archivos del Acuerdo 002 del 23 de enero del 2014, que nos dice, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados, y el Acuerdo 027 del 2006, por el cual se modifica el Acuerdo número 7 del 27 de junio de 1994. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los principios que establecen que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los otros. Hay el principio de orden original. Se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. Seguimos. Los procesos tenidos en cuenta para la elaboración de este prototipo de tabla son los siguientes. Debemos ver la producción, la clasificación, la selección, la valoración, la disposición final y la eliminación. Entonces, compañeros, comencemos a verlo. Primero, debemos hacer la recopilación de la información institucional. En esto hablaremos de disposiciones legales como son actos administrativos y otras normas relativas a la creación de cambios estructurales de la entidad. En eso encontraremos decretos, acuerdos y resoluciones. Otro que vamos a ver es la estructura interna vigente de la entidad, manuales de funciones y de procedimientos. Manejaremos un organigrama actual de resoluciones y o actos administrativos de creación de grupos y asignación de funciones. Esto comenzará desde la gerencia, departamentos y cada uno de ellos llevará sus oficinas respectivas. Seguiremos con las entrevistas con los productores de los documentos de la institución, que veremos ahí, la identificación y definición de las unidades documentales, el análisis de la producción y trámite documental teniendo en cuenta los manuales de procedimiento de las dependencias.
identificación de valores primarios de la documentación, análisis e interpretación de la información recolectada, conformación de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, teniendo como base la encuesta estudio unidad documental y el resultado de análisis de los manuales de procedimiento. También veremos la valoración y selección documental. Cuando hablamos de la elaboración y presentación de las tablas de retención documental, veremos la elaboración de la propuesta de la tabla de retención documental, teniendo como punto de partida las series y subseries documentales que tramita y administra cada dependencia. Las tablas de retención documental deben presentarse acompañadas de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso de la elaboración y aseguren su comprensión y aplicación. La presentación aval de la propuesta de la tabla de retención mediante acta del comité de archivo de la entidad. Remisión de las tablas de retención documental al secretario del comité evaluador de documentos o de la instancia correspondiente para estudio y trámite acompañadas de los anexos que sustentan los procesos críticos y criterios empleados en su elaboración. Si la instancia competente hace observaciones a las tablas de retención documental presentadas, la entidad está obligada a atenderlas y deberá presentarlas nuevamente para su aprobación. La aplicación. Una vez elaboradas y aprobadas las tablas de retención documental, debe hacerse su difusión indicando, primero, la fecha a partir de la cual son de obligatorio cumplimiento. Segundo, el instructivo para su aplicación. Tercero, normas para la organización de los archivos de gestión en concordia con la tabla de retención documental de cada oficina. Las instancias evaluadoras verificarán la aplicación de las tablas de retención documental y el Archivo General de la Nación. Por su parte, ejercerá funciones de inspección y vigilancia en concordancia con el artículo 32 de la Ley 594 del 2000. El cuadro de clasificación documental. Hablemos de ello. A partir de la conformación de las series y subseries documentales, se presentará el cuadro de clasificación general. Este debe ir previamente codificado, el cual refleja la jerarquización, clasificación dada la documentación producida por la entidad. Continuaremos con la codificación. Esta será utilizada tanto para la entidad y las unidades administrativas, que es de carácter discrecional de la entidad. Es así como se opta por tomar rangos de 100 para secciones o unidades administrativas y de 10 para enumerar las oficinas y programas. Tanto la codificación como estructura de las tablas de retención pueden ser modificadas a futuro, siempre que exista un cambio importante en la estructura organizativa de la empresa. Codificación de la entidad. Se pretende manejar un código de 100 como código de identificación del fondo documental. Arquitecturas de información. De esta manera se utilizará este código base para iniciar la identificación de las diferentes secciones y subsecciones que funcionan en la entidad, con sus respectivos programas u oficinas productoras de documentos. De la siguiente manera: entidad, código, arquitecturas de información, 100. Las codificaciones de las unidades administrativas. Como base al anterior organigrama al que se le encuentra vigente a la fecha, se produce una codificación de las unidades administrativas, las cuales contienen las diferentes dependencias de la entidad, así como los programas manejados por cada una de estas. Con lo anterior, debido a que el fondo documental acumulado se constituye como la documentación almacenada en el funcionamiento de una entidad. Antes de la aprobación e implementación de las tablas de retención documental. Hasta que suceda esto, este procedimiento se debe seguir. El código de las unidades administrativas resulta del código de la entidad subdividido. Por lo tanto, se manejan 3 dígitos, de los cuales el primero representa el código de la entidad, el siguiente la unidad administrativa y el final a la dependencia o programa. Entonces, el instructivo del formato de las tablas de retención. Ahí veremos lo que dice entidad productora, que es donde se debe colocar el nombre completo de la razón social. Continúa la oficina productora, donde debemos colocar el nombre de la unidad administrativa que conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Otra será hoja,
En el primer espacio debe consignarse el número que identifica cada hoja siguiendo un consecutivo que determinará el total de las hojas utilizadas para la elaboración de las tablas de retención de la entidad. El segundo corresponde al número total de hojas diligenciadas para la entidad. Seguimos. El código. Es el sistema convencional que identifica tanto las unidades productoras de documentos como sus series respectivas. Este debe responder al sistema de clasificación documental establecido por la entidad. El siguiente sería la serie. Debemos anotarle el nombre asignado al conjunto de unidades documentales emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Debe ser pertinente también que se listarán las subseries correspondientes. Retención. Este nos habla del plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta permanencia está determinada por la valoración derivada del estudio de la documentación producida en las oficinas. Hablamos del archivo de gestión. Aquí es donde se reúne la documentación en trámite en busca de una solución a los asuntos iniciados. Esta se somete a continuidad, utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas o otras que la soliciten. Es el archivo que las oficinas producen. Archivo central, la unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos. Estos se trasladan por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva. Una vez finalizado su trámite, que sigue siendo vigente y objeto de consulta para las propias oficinas y los particulares en general. Seguimos con el archivo central. Es donde agrupamos los documentos transferidos o los que trasladamos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva. Una vez finalizado su trámite, que sigue siendo vigente y objetivo de consulta por las propias oficinas y también por los particulares. ¿Cuál es su disposición final? Esto hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital. Es el resultado de toda la valoración con miras permanentes a su eliminación, selección por muestreo o a la microfilmación. Terminaremos con la conservación total. Se aplica a aquellos documentos que tienen un valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal a los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, así convirtiéndose en un testimonio de su actividad y trascendencia. Asimismo, pasan a ser patrimonio documental de la sociedad, que los produce, utiliza, conserva para la investigación, la ciencia y su cultura. Llegamos a la eliminación. Aquí lo que hacemos es que se destruyen los documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen de una relevancia para la investigación, la ciencia y la tecnología. La selección. Este proceso es por el cual se determina la conservación parcial de la documentación por medio de un muestreo, entendiéndose como la operación por el cual se conservan ciertos documentos de carácter representativo o especial, durante la selección como criterios alfabéticos, numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, entre otros. Seguimos con la microfilmación. Es la técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en películas. En esta columna también se indican otros soportes electrónicos o magnéticos. Procedimientos. En esta columna debemos consignar los procesos aplicados en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación. Yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta el glosario, un pequeño glosario para que se familiaricen un poco con el tema. Por ejemplo, hablemos de la administración de archivos. Esto nos habla de un conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano para el eficiente funcionamiento de los archivos. El comité de archivo. Ese es un grupo asesor de alta dirección responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, así definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos que se presenten del archivo. La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planeación, manejo y organización de los documentos producida y recibida por las entidades,
desde su origen hasta su destino final, como objeto de facilitar su utilización y conservación. La guía es el instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos, indicando sus características fundamentales como organismos que los originan, las secciones y series que los forman, las fechas extremas y el volumen de la documentación que encontremos. La identificación documental es la primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo. El instrumento de consulta, el documento por el cual soporta, publica o que no relaciona o describe un conjunto de unidades documentales. Con el fin de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos que permitan su adecuada localización y recuperación, dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que deriven los instrumentos. Esto se puede dirigir y se puede distinguir. El instrumento de control es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo tanto, puede ser instrumento de control, entre otros, y en la fase de identificación, los siguientes archivos de organismos: archivos de tipo documental, repertorios de series, cuadros de clasificación, registros topográficos, y en la fase de valoración, relaciones, tablas de retención documental, registros generales de entrada y salida, relaciones y actas de eliminación, informes de relaciones de testigos resultantes de muestreo. Inventario documental, el instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Compañeros, con esto les he dado una pequeña parte del glosario que podemos nosotros aplicar dentro de nuestra tabla de retención. Les puedo decir que con estas tablas de retención uno aprende un proceso de análisis bien amplio para poder lograr una estructura documental, y también la importancia que tienen estas herramientas a las empresas. Gracias. Buena tarde.